Sinusitis aguda. La sinusitis aguda es otra de las enfermedades bastante frecuentes, aunque no tanto como las anteriores mencionadas. Los senos paranasales, como bien nosotros sabemos, están recubiertos de mucosa respiratoria. Tenemos los senos paranasales frontales, los esfenoidales, los etmoidales y los maxilares. Eso está muy conocido por nosotros, lo sabemos. ¿Cuáles son las funciones de los senos paranasales? Los senos paranasales van a humidificar el aire, van a eliminar secreciones, disminuyen peso de los huesos del cráneo, etcétera, etcétera. Son múltiples funciones. La que nos interesa aquí a nosotros es la eliminación de secreciones, ¿ya? Porque cada uno de estos epitelios tiene sus propias glándulas. Cuando hay una inflamación de esta mucosa, las secreciones no se pueden eliminar a través de los antros y por lo tanto comienzan primero a acumularse dentro de los mismos senos paranasales y segundo, al no tener salida, van a congestionar y probablemente si es que sale este líquido que ya puede estar infectado, pueda también cursar con una rinitis por la conexión con las cavidades nasales, en cuyo caso hablamos de una rinosinusitis. Un ojo aquí, un pequeño dato en retrospectiva, porque ya pasamos rinofaringitis. En los casos de rinofaringitis pueden haber etiologías que no sean infecciosas. ¿Ya? Recuerden que en las etiologías no infecciosas, ya sumadas con una rinosinusitis, puede ser una sinusitis aguda que se complicó con una rinitis, ¿ya? Pero que en debido caso muchas veces puede ser sin algún agente etiológico, simplemente por contigüidad ocurre una inflamación, pero no una infección. ¿Ya? Hacer esa pequeña diferencia. Los senos paranasales más frecuentemente afectados son los senos maxilares, seguidos de los senos frontales, los etmoidales y por último, el menos frecuente es el seno esfenoidal o los senos esfenoidales. Entonces, siempre es infecciosa, no siempre una sinusitis aguda es infecciosa, igual que, como hemos mencionado, la diferencia entre rinitis infecciosa y no infecciosa, aquí también podemos hacer la misma distinción. Una rinofaringitis aguda infecciosa, simplemente por contigüidad se inflaman los senos paranasales, ya, pero no se llega a infectar, por lo tanto hablamos ahí de una rinosinusitis no infecciosa. Hay factores favorecedores, por supuesto, entre los factores favorecedores son las infecciones virales a repetición, infecciones virales mal controladas o mal manejadas, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con alteraciones a nivel de cornetes, tipo hipertrofia de cornetes, rinitis crónica, rinitis alérgicas, ya, todos esos factores son favorecedores para la aparición de una sinusitis aguda infecciosa. ¿Cuáles son los agentes más frecuentes? Ya, los más frecuentes son virales, entre ellos nuevamente mencionamos al rinovirus y al virus de la influenza. Bacterianas, por supuesto, sí puede ser, y a la cabeza los más comunes, el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y anaerobios, de los cuales los dos primeros son los que más se han aislado. Los menos frecuentes en cuanto a virales están el parainfluenza adenovirus y los menos frecuentes bacterianos, el Staphylococcus aureus, el beta hemolítico, el Moraxella catarrhalis y bacterias aeróbicas gram negativas. ¿Y qué pasa con las etiologías fúngicas? ¿En qué pacientes podemos ver o hay etiología fúngica? Por supuesto, se puede producir en pacientes que sean inmunocomprometidos. Entonces, si yo en algún momento o algún paciente debuta con alguna sinusitis aguda y se determina que es una sinusitis por hongos, lo primerito que hay que pensar es que este paciente está comprometido inmunológicamente, ¿ya? Porque, recordemos, los hongos son en su totalidad oportunistas. Entonces, en el momento en que pueden, colonizan. La sinusitis en general se puede dividir en tres entidades: en las agudas, en las subagudas y en las crónicas. En este caso estamos hablando solo de la aguda, que tiene una duración menor a 3 semanas o de hasta 3 semanas. Entre 3 semanas y 3 meses hablamos de una sinusitis subaguda y más de 3 meses hablamos de una sinusitis crónica. Eso también hay que tener muy en cuenta, y también están pues las sinusitis recidivantes, las sinusitis crónicas reagudizadas, etc. Lo que nos interesa aquí es la sinusitis aguda. El inicio de la sinusitis aguda es muy similar a la rinofaringitis aguda, ya, los síntomas catarrales propios de la rinofaringitis. Sumado a esto, puede haber dolor local dependiendo de qué seno paranasal está afectado. En el caso de ser un seno frontal, va a doler la parte superior de la base de la nariz hacia arriba, ya, hacia la región frontal. Puede haber dolor a nivel del orificio suborbitario, a nivel del maxilar, si hay afectación de los senos maxilares, o si hay una afectación etmoidal o de los senos paranasales etmoidales y sospechamos que sea un seno etmoidal, el dolor va a ser a nivel de los globos oculares. Y si hay un dolor retrovulvar, es decir, un dolor retroocular, el paciente dice que siente un dolor como por detrás de los ojos, podemos quizás intuir que sea una afectación esfenoidal. De ahí hay otros síntomas como la rinorrea purulenta, ya que a través del ostium o de los antros tiene la conexión con las cavidades nasales, más la inflamación que ocurre a nivel de la fosa nasal, la rinorrea purulenta.
alza térmica, que son todos los signos sistémicos, como hemos mencionado anteriormente. El diagnóstico de estas sinusitis agudas es eminentemente clínico, ya como el resto de todas estas patologías. Pero hay unos exámenes complementarios que podemos nosotros solicitar o tener a la mano para poder hacer los diagnósticos. Las radiografías, aunque no son de uso cotidiano, ya, y que tienen sus indicaciones propias, es decir, nosotros no podemos pedir una radiografía en un paciente que sospechamos sinusitis aguda. La radiografía, para poder pedir una radiografía, el criterio es que sea una sinusitis aguda mal controlada, mal manejada, una sinusitis crónica, una sinusitis que a pesar del tratamiento, después de 48 a 72 horas no hay mejoría, pedimos una radiografía. Existen, para poder valorar senos paranasales, dos proyecciones principales: la proyección de Waters y la de Cadwell. La de Waters, ya, que es la mentonasoplaca, y la de Cadwell, que es la frontonasoplaca. Para la de Waters, nosotros principalmente vamos a ver senos paranasales frontales y maxilares. Es decir, si sospechamos de una, suponiendo que no tengamos tantas radiografías a la mano y solo una proyección, me pongo exquisito, pero suponiendo que solo tengamos una proyección y sospechamos de una sinusitis frontal, pedimos la de Waters. Si sospechamos una sinusitis maxilar, pedimos la de Waters. Pero si sospechamos de una sinusitis etmoidal o esfenoidal, etmoidal, por ejemplo, o frontal, podemos pedir Cadwell. Si sospechamos de una sinusitis esfenoidal, no nos sirve ninguna de estas dos. Ya, en esos casos deberíamos pedir una radiografía lateral para poder observar el seno esfenoidal. Otro de los métodos complementarios son los hemocultivos de secreciones, pero no se usan de manera rutinaria porque para obtener las secreciones tenemos que hacerlo directamente de los senos paranasales. Por lo tanto, debería ser por punción aspiración, lo cual no es recomendable y solamente se queda para aquellos pacientes que presenten complicaciones. De manera rutinaria utilizamos el diagnóstico clínico y los tratamientos expuestos en esta diapositiva de acá. ¿Cómo vamos a tratar sabiendo ya o sospechando que tenemos un cuadro de sinusitis aguda? Dos cosas en particular. La primera, menos de 7 días, y la segunda, más de 7 días. Cuando hablamos de menos de 7 días, el paciente no requiere antibiótico-terapia y seguirá siendo sintomático. Si el paciente tiene más de 7 días con el cuadro clínico sin mejoría, comenzamos a aplicar antibiótico-terapia. ¿Qué debe cubrir esta antibiótico-terapia? Principalmente los microorganismos que estén relacionados con mayor frecuencia, en este caso el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Medicamentos que podemos utilizar está la amoxicilina más ácido clavulánico, las penicilinas, ¿ya? Inhibidores de beta-lactamasa. La amoxicilina más ácido clavulánico en dosis de adulto, la que todos conocemos, 625 miligramos o de 1 gramo cada 8 horas por 7 a 10 días. Lo ideal es que estos tratamientos duren hasta 10 días. Eso es lo más recomendado. Si el paciente es alérgico a la amoxicilina más ácido clavulánico, amoxicilina más ácido clavulánico en los adultos. Si sospechamos de una sinusitis en un niño, en un pediátrico, la dosis es de 80 a 90 miligramos por kilo día. Levofloxacino o moxifloxacino son una alternativa para los pacientes que son alérgicos a las penicilinas o que no hayan sido bien controlados con una penicilina con más un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Por qué utilizamos de una vez levofloxacino y moxifloxacino? Porque a pesar de que tenemos una tercera línea, que son los macrólidos, o una alternativa que son los macrólidos tipo acitromicina, se ha demostrado en varios estudios que estos macrólidos en los casos de sinusitis aguda presentan mucha resistencia y que solamente se deben de dar en los pacientes que primero que falle el amoxiclavulánico o que sea alérgico a las penicilinas y que tenga algún problema que no pueda recibir levofloxacino o moxifloxacino, que son las quinolonas del éxito. Solo en esos casos, o alérgico a las levofloxacinas, moxifloxacina y quinolonas en general, solo en esos casos utilizamos macrólidos. La levofloxacina en adultos, las dosis estándares 500, 750 cada 12 horas por 7 a 10 días, moxifloxacino 500 cada 12 horas por 7 a 10 días, esas son las pautas de antibióticos. Los macrólidos tipo citromicina, 500 diarios por 5 días. En el caso de los pediátricos, la citromicina de 8 a 10 miligramos por kilo día por 3 días, o se puede extender hasta 5 días dependiendo del cuadro clínico. Y la levofloxacina en los pacientes pediátricos, la dosis oscila de 10 miligramos por kilo cada 12 horas en niños de 6 meses a 5 años y a 10 miligramos cada 24 horas, 10 miligramos por kilo dosis cada 24 horas en mayores de 5 años. Nunca sobrepasar la dosis de 500 miligramos al día. Con esta medicación tranquilamente el paciente debería mejorar. La única implicación para que haya un fracaso terapéutico es que haya una mala acogida del tratamiento, que haya resistencia al microorganismo, que el microorganismo no sea ninguno de los dos comunes, que sea una infección por hongos o que tenga alguna otra complicación. ¿Cuáles son las complicaciones? Las podemos dividir en 3 grupos: las intracraneales, las orbitales y las pulmonares. La sinusitis, a pesar de ser un cuadro clínico no tan complejo, a pesar de no ser una entidad tan compleja, sí puede tener
complicaciones bastante severas. Las intracraneales, por la contigüidad, puede causar meningitis, puede causar abscesos cerebrales, orbitarias puede causar un absceso subperióstico, y las pulmonares que a la larga pueden ocasionar una bronquitis crónica. Cuando nosotros tengamos un paciente con alteraciones del sensorio, pacientes con alteraciones visuales, pacientes que nosotros veamos que tienen este tipo de edema a nivel de los párpados, y ya estamos hablando de un absceso superióstico, que tengan alteraciones a nivel de conciencia, que haya signos de focalidad neurológica, etcétera, esos pacientes deben ser referidos a un nivel mayor, hospitalario, porque necesitan recibir medicación por vía intravenosa. Ya esta medicación por vía oral no va a servir por ningún motivo, ¿ya? Porque hay que descartar el resto de posibilidades. Recuerden, pues, como conclusión, la mayoría de infecciones son virales, el resto sintomático, y mucho cuidado con los niños. Ya saben, medidas generales, ningún otro medicamento de los que se ha mencionado para los adultos están indicados para esta población. Con eso, pues, me despido y muchas gracias por la asistencia del día de hoy.